Por favor, dime que puedo entrar a ver a mi papá, Adolfo. Mónica, ya te dejé pasar una vez. Ya sabes que las visitas en terapia intensiva están restringidas. Pero es que necesito verlo. Tú no sabes que quiero estar con él. Ya no tengo tiempo. Porque jamás me dijiste que estaba así de enfermo. ¿Por qué? Lo intenté, te lo juro, lo intenté. Intenté 1000 veces convencerlo, de verdad. Desde esa vez que tú llegaste con el dinero que habías conseguido, desde ahí ya lo sabíamos. Por eso te decía que hablaras con Lázaro. Pero no me lo dijo. Él nomás me dijo que no iba a poder caminar y que ya mejor no gastara en sus tratamientos y en sus cosas. Lo hizo para no verte sufrir. Y eso es el amor. Y tu papá te ama y por eso cayó, al igual que Yesenia, y no dijo nada. Y bueno, yo que le debo la confidencialidad a todos mis pacientes. No quiero verte así, en verdad. Daría lo que fuera por evitarte este momento. Mónica, tú sabes que yo no te puedo ver como la familiar de un paciente y ya. Tú sabes lo que siento por ti. Magdalena. Ay. Bien, ¿y tú? ¿Cómo sigue don Lázaro? Pues el pobre sigue muy mal. Yo nomás vine a cambiarme porque tengo que ir a chambear. Pero ahora más tardecita yo me paso y le doy otra vuelta. A ver, tranquilo, Jorge. Aquí habemos muchas personas que nos estamos encargando de Mónica y su papá. Tú también tienes que descansar. Es más, yo ya voy para allá. Saúl no se ha despegado ni un minuto de Mónica. Y eso que tiene sus propios broncotes. Que sí estuvo muy feo lo del Gabino. Si Saúl dejó todo mayugado al Gabino ahí, pero te tengo en cuenta que después, pero me tengo que ir ya. Bueno, Sale. cuídate. Ok. Descansa. Ok. Deja de pensar cosas. Y mira, yo sé que ahora no es el momento para hablarte de mis sentimientos. Pero quiero que me digas que confías en mí. Que sepas que voy a hacer todo por tu papá. Todo. Quiero que me lo digas. Permiso. Mónica, estás aquí. Me preocupé cuando no te vi. Me imaginé que estarías con el doctor averiguando cosas sobre tu papá. No, sí, quédate. Sí. Quédate, por favor. Yo necesito que lo escuches y me ayudes también a recordar si me llega a dar alguna instrucción para lo de mi papá. Sí. Pero, por favor, Adolfo, explícame. ¿En qué momento y cómo por qué le pudo pasar esto a mi papá? Bueno, es común que en los casos de una hernia cerebral sea el resultado del traumatismo craneal. Un golpe en la cabeza. Sí. ¡Lidia! ¡Mona! ¡Mona! ¿Ya no les importó que tu jefe estuviera en silla de ruedas? Pero escúchame, cuídate. Señor, a ver, espera, tranquila. No, si tiene pulso, mira, ya está reaccionando. Hay que llevarlo al hospital. No, hospital no. Estoy bien. El golpe. ¿Te acuerdas cuando atacaron a la vecindad y empujaron a mi papá de las escaleras? Sí, sí lo recuerdo. Nos venimos al hospital, pero no te conocíamos. Nos atendió un doctor de emergencia. El señor anoche sufrió un golpe. Estamos aquí porque es una... Tengo mucho trabajo. Doctor, me imagino que usted estudió 6 años de medicina, más 1 año de servicio social, más 3 de especialidad. ¿Cómo puede ser que en todo ese tiempo nadie le haya explicado cómo hay que atender a un paciente en emergencia? Ese médico no lo revisó bien. Estaba muy apurado, se sacudió la responsabilidad. Bueno, pero no todos los médicos somos así. A lo mejor el médico en turno no le pudo hacer los exámenes correspondientes, pero eso no es culpa de ningún médico. Eso es el sistema hospitalario en el que estamos. Esto no es ni tu culpa, ni del hospital, ni de nadie. Es culpa de los matones de la doña. Ella los mandó a la vecindad a que la atacaran y por eso empujaron a mi papá y por eso tiene eso en la cabeza. Ahora que la conozco, no tengo duda. Todo lo que le está pasando a mi papá es culpa de Altagracia. ¿No vas a hacer nada por enderezar a tu noviecita malcriada? Ya dile que regrese a casa con Altagracia. ¿Por qué vas a dejar Diego que no tiene por qué meterse en asuntos que no son de su familia.
Y sinceramente me parece absurdo que pretendas que Isabela no siga a Regina. Después de todo es su madre, ¿no? ¿Y Altagracia qué? ¿Y ella qué? Ella las echó de su casa. Diego no tiene la culpa y te ruego, por favor, que dejes de tratar a nuestro hijo como si fuera un empleado más de Altagracia. Mi hijo hace lo que yo le diga. Y ya deja de tratarlo como si fuera una niña. Siéntate. ¿Me escuchaste? Diego. Te he dicho que te sientes. Diego. Diego. Por favor, termina tu desayuno. Mala la hora en que solo tuve un hijo. No volvería a dejar que tú lo criaras, Valeria. No saldría tan débil como este. Yo no sabía que don Lázaro estaba tan mal. Digo, sí lo veía en su silla de ruedas, pero ¿eso es lo que le está pasando? La culpa es de esa desgraciada. Ella, que atormentó a Lázaro con su veneno. Le dijo cosas que no tenía que haberle dicho. Ella tiene la culpa. Por eso está así de mal. A ver, Yesenia, barajala más despacio porque no te estoy entendiendo nada. No, y para colmo, le quitó su dinero a Lázaro. Un dinero que le hubiera servido muchísimo ahorita. A ver, Yesenia, ¿estás bien? No sabemos de lo que estás hablando. ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa? Yo sé mi cuento. Esto no se va a quedar así. Yesenia... Pero está hablando bien. Yo lo veo muy simple, Gabino. Si Mónica era una vendedora ambulante, tienes que agarrarte de ahí. Lo más fácil es que le siembres pruebas. Te acusa la de estar vendiendo algo ilegal. No sé, fayuca, drogas, lo que sea. Pero encárgate de meterla presa hoy mismo. ¿Hoy mismo? ¿Sí? Me dijiste que ya tus agentes la están ubicando, ¿no es así? No, sí, ya tengo gente que está buscando a la Mónica, pero... Entonces procede. Y piensa que en medio de todo lo malo le está salvando el pellejo a esa niña. Porque te aseguro que sería mucho peor para ella si Altagracia busca otra forma de sacarla de en medio. Igual que saca de en medio al que no le cumple. ¿Lo dice por mí? Sí, Gabino. Ya te comprometiste con Altagracia y si aprecias tu vida, no se te ocurre echarte para atrás. Es que no sé qué decirte. A mí me parece una propuesta, no sé, muy moderna, ¿no? Pero ya tienes 13,000 seguidores. ¿Dónde dice eso? Aquí. Dice 13K. Por eso. Ah, eso significa que son 13,000 seguidores. Es que yo no sé nada de redes sociales, perdón. Bueno, pero yo sí. Tengo una hija adolescente y es muy importante que la gente joven sepa quién eres. Los tienes que involucrar en tu campaña. Mira, aquí están ofreciendo eventos en donde invitan a bloggers muy destacados. Hacen marketing, promociones, encuestas online. Y además, mira, te ayudan a diseñar tu propia página web. Eso es justo lo que tú necesitas, Felipe. Es tan hermosa como inteligente. ¿Todo bien? Sí, no es nada importante. Desde que llegué has estado muy pendiente de tu celular. ¿Pasa algo malo? Tengo un amigo que está delicado de salud. ¿Qué amigo? Bueno, yo sé que estás muy enojada con Yesenia, pero pues la verdad ella... Pero pues la verdad se puso muy rara y se fue corriendo. ¿A dónde se fue? Sí. Pues a saber, simplemente empezó a decir cosas extrañas y puros disparates. Sí, Mona, y la verdad no te quisimos decir nada, pues porque tú andas en mil cosas, pero pues, Yesenia se empezó a hablar como de una mujer que era la culpable de todo lo que le está pasando a don Lázaro. La doña. Pero, pues la doña, ¿qué tiene que ver con tu jefe? No, ella no lo conoce, pero me amenazó con hacerle daño. A ver, ¿Yesenia les habló de Altagracia? No. En ningún momento dijo Altagracia. Dijo una fulana que le quitó el dinero a don Lázaro. A ver, pero pues, si mi madre fue quien le dio esa lana a mi jefe.
¿No será más bien que la volvió a ver y por eso le dio esta crisis? A ver, lo que sea que haya sido, vamos a tener que buscar a Yesenia, la tenemos que encontrar porque sí la vimos muy mal. ¿Saben qué? Váyanse a buscar a Yesenia. Yo me quedo cuidada, don Lázaro. Está bien, sí, vamos. Sí, claro. Sí, vamos. Gracias. Vayan. Cualquier cosa me avisas, Ma, por favor. Se cuidan. Sí. ¿De verdad está aquí? ¿Te dijo ese nombre? Sí, doña. Y también me dijo que si usted no la recibe, va a armar un escándalo. Hazla pasar. Y no por sus amenazas, sino porque quiero verla. ¿Qué haces aquí, Yesenia? ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Eres una asesina. Por tu culpa, Lázaro se está muriendo. Dijimos que no iba a haber más secretos entre nosotros, Felipe. Ok. Nada más quiero que sepas que no te lo conté antes porque acordamos no hablar de Altagracia. ¿Está bien? Habla de una vez. Yesenia me presentó a Lázaro, el exmarido de Altagracia. Y nos hemos hecho muy buenos amigos. Te has estado reuniendo con ellos para hundir a mi hermana, ¿verdad? Sí. Pero tu hermana se nos adelantó y por su culpa le dio una crisis a Lázaro y está muy grave en el hospital. Saúl, ¿sabes qué? Vete yendo al depa de la Yesenia. Aquí está la dirección y te dejo las llaves. Cualquier cosa nos hablamos. Sí, y me mandan un mensaje en lo que sepan algo. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me perdí de algo o qué? ¿Por qué son esas miraditas entre tú y el Saúl? Órale, Magda. Pues luego platicas, ¿no? Nosotros vamos a buscar por allá. Seguro la Yesenia debe de andar ahí cerca. Ojalá. Porque pues tampoco yo puedo estar tanto tiempo lejos de mi jefe. Mire, váyanse por allá y la Mago y yo vamos a buscar por el otro lado. Ahora. Pues ya vámonos, anda. No te bastó con destruirle la vida, ¿verdad? Tenías que decirle que la hija que tuvieron no era de él. Esa niña murió hace muchos años. Pero tú sabías que él estaba muy enfermo, Altagracia. Tú sabías que un golpe tan duro lo puede matar. Es que no lo hice por Lázaro, sino por ti. Porque te quería ver así, desesperada, porque lo estás perdiendo. Así como yo perdí a Saúl por tu culpa. No puedo creer que mi hermano y mi cuñada hayan tenido una hija como tú. A ellos no los nombres. Seguramente si estuvieran vivos, ya te hubieran dejado sola. Como te está dejando sola todo el mundo. Porque de nada te sirven tus millones, ¿eh? Eres una mujer muy infeliz. Quieres arrasar con todos para que todos seamos igual de desdichados que tú. Gracias a ti, soy lo que soy. Ahora sal de aquí porque ya me cansé de escuchar tus estupideces. Quiero que te saquen como la basura que eres. Suéltame. No le vas a hablar a nadie. No le vas a hablar a tus perros para que me vengan a matar. Para que me vengan a pegar como siempre, Altagracia. ¡Esto se acabó! ¿Me oíste? No vuelves a lastimar a nadie. Oye, no, Mona, pues aquí no hay nadie, ¿eh? Oye, tan solo tuviéramos una foto de la Yesenia, mínimo. Oye, yo tengo una foto de Yesenia, mira, ve. ¿Neta? Sí, en casa de Lidia nos las tomamos. Espérate, señor. ¿A esta señora? Estuvo por aquí hace un ratito. No, disculpe, no la he visto. ¡Hola! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa ahí? ¡Suéltame! ¡Yo no hice nada! ¡Oye, me estás lastimando! ¡Suéltame! ¡Yo no hice nada! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor! Por favor, ¿qué es lo que quieren, eh? ¿Qué es esto? A ver, esto no es mío. ¿Qué hay en estas mochilas? Te estoy hablando, contéstame. ¡Auxilio, nos quieren secuestrar! ¡Por favor, ayuda! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy hablando, señor! ¡Sordo! ¡Contéstame! Son suyas, contrabandistas. Esto es una trampa. Es una trampa para arrestarnos, mamá.